El gobierno recurrió a la Corte de Constitucionalidad para solicitar cambios en la programación de las interpelaciones a ministros, al considerar que la acumulación de estos procesos podría afectar la operación del Ejecutivo. El recurso busca una organización sucesiva sin limitar la fiscalización del Congreso. Un juzgado ordenó al INASIF practicar exámenes psicológicos a Camilo Calvo Leiva, señalado por la muerte de su padre, el ex viceministro Jorge Calvo Drago. Mientras se realizan las evaluaciones, el sospechoso permanece aislado en tribunales y su audiencia de primera declaración fue reprogramada para el miércoles. El INSIBUME pronostica una disminución de las lluvias entre el 20 y el 24 de julio en gran parte del país, aunque advierte que podrían continuar tormentas aisladas durante las tardes y noches, mientras las temperaturas alcanzarían hasta 39 grados en Petén, el Valle del Motagua y el Oriente. El gobierno impulsa una estrategia de atracción de inversión extranjera y diversificación de mercados para superar la proyección de crecimiento del 4.1% del PIB en 2026, mientras mantiene una cartera de 67 proyectos de inversión y reporta un aumento de 5.5% en las exportaciones hasta mayo, según datos oficiales. España celebró su segundo título mundial con un desfile multitudinario por las calles de Madrid, donde 2 millones de aficionados acompañaron a la selección campeona. Los jugadores fueron recibidos por el rey Felipe VI y el presidente Pedro Sánchez, antes de culminar los festejos en la Plaza de Cibeles. Irán aseguró que enfrenta una guerra a gran escala contra Estados Unidos tras una nueva ola de bombardeos sobre su territorio, incluidas zonas cercanas a instalaciones nucleares. El presidente Masoud Pezeshkian advirtió que el principal desafío ahora es sostener la economía y el respaldo de la población en medio de la escalada militar. Gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión, iniciando la semana, iniciando las noticias. Lo importante es que usted nos acompañará, así es que vamos de inmediato con la información. La controversia por las interpelaciones a los ministros llegó a la Corte de Constitucionalidad. El gobierno busca que estos procesos se realicen de manera ordenada, al considerar que su programación actual podría paralizar la gestión del Ejecutivo. El gobierno llevó a la Corte de Constitucionalidad su desacuerdo con la forma en que se está programando las interpelaciones a los ministros, al considerar que podría afectar el funcionamiento del organismo ejecutivo. Si uno multiplica esas 15 horas por las 856 citaciones que hemos recibido solo este año 856, son el equivalente a 12.840 horas de trabajo institucional, o sea, 1.600 jornadas laborales divididas entre todos los distintos ministerios de Estado. Tenemos a veces hasta, y esos son las, digamos, las citaciones. Tenemos hasta a veces hasta 8.89 citaciones por día hábil. El recurso fue presentado después de que diputados solicitaran interpelar a casi todo el gabinete. El Ejecutivo pide que los juicios políticos se desarrollen de forma sucesiva y coordinada, sin eliminar la facultad de fiscalización que tiene el Congreso. No estamos negando el derecho a la interpelación, no estamos impidiendo las interpelaciones, estamos solicitando que las interpelaciones se lleven a cabo de manera coordinada, organizada y sucesiva para que no se conviertan en la trampa en la que la quieren convertir para paralizar el gobierno. Las interpelaciones son un mecanismo de control político previsto en la legislación guatemalteca y permiten a los diputados cuestionar la gestión de los funcionarios. En este caso, la solicitud alcanza a 13 de 14 ministros, mientras que el titular de Desarrollo Social ya enfrenta un juicio político en el Congreso. Imagínense si aceptan esas 13 que pidió la UNE, esas 13 interpelaciones. La interpelación implica que un ministro, desde que se lee hasta que lleva la interpelación, no puede salir del país. Y si las leen a las 14, a las 13 juntas, es posible que la interpelación ni siquiera haya tiempo para que se celebre.
por todo el tiempo que toma la interpelación. Corresponderá ahora a la Corte de Constitucionalidad resolver si da trámite a la solicitud del Ejecutivo. Reportó Paula Carranza y Javier González. Las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo sobre limitar las interpelaciones a ministros provocaron reacciones en el Congreso. La UNE rechazó la propuesta y otro diputado defendió ese mecanismo de control, aunque pidió que deje de utilizarse con fines políticos. Las interpelaciones sean llevadas a cabo de una manera que no constituya una interferencia en el funcionamiento y en la gestión del organismo ejecutivo. Las declaraciones del presidente Bernardo Arévalo sobre limitar las interpelaciones a ministros de Estado provocaron reacciones entre diputados de oposición, que defendieron esa herramienta de fiscalización, aunque también reconocieron que su uso debe ajustarse al objetivo para el que fue creado. La bancada de la Unidad Nacional de la Esperanza rechazó los señalamientos del mandatario mediante un comunicado y recordó que las interpelaciones son un derecho establecido en la Constitución y en la Ley Orgánica del organismo legislativo. Además, afirmó que continuarán ejerciendo su labor de fiscalización al Ejecutivo. Orlando Blanco, diputado de oposición, sostuvo que las interpelaciones forman parte de los mecanismos de controles entre los poderes de Estado. El presidente tiene razón en molestarse de que haya muchas interpelaciones, pero hay que recordar que llevamos prácticamente casi un año y medio en que no se han leído interpelaciones y eso pues transgrede los derechos que tienen los diputados de las interpelaciones. No se ha querido leer ni calendarizar. Es evidente que causa molestia porque en algún momento se puede interrumpir la actividad del ministerio. Hay que recordar de que es un día el que están citados los ministros a ese ejercicio. Añadió que la interpelación con las preguntas concretas puede concluir en una sola jornada y permitir establecer responsabilidades. Hay que hacer un uso responsable. Yo también le haría un llamado a las bancadas que han presentado las interpelaciones correspondientes para que se haga un uso responsable de este tema. Yo creo que una buena interpelación en un buen día se puede agotar, pero lo que pasa es que han utilizado también las interpelaciones como un mecanismo de chantaje, ¿verdad? Para ver si sacan plazas, puestos, proyectos, bonificación de los diputados, y eso también desdice mucho no solo el quehacer de los diputados, sino que también desconfigura el propósito de la interpelación. Entonces, el debate continúa entre el Ejecutivo, quienes plantean cambios al mecanismo de interpelación, y entre diputados de oposición que insisten en mantener esa herramienta de fiscalización. Con imágenes de Erika Ávila para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. Y las elecciones generales del 2027 abrirán un nuevo frente para la democracia guatemalteca. La inteligencia artificial amenaza con multiplicar la desinformación y convertir la verificación de contenidos en uno de los mayores retos del próximo proceso electoral. Analistas alertan que la inteligencia artificial podría transformar el desarrollo de la campaña electoral de 2027, al facilitar la creación de imágenes, audios y videos manipulados con apariencia real, capaces de difundirse rápidamente a través de plataformas digitales. De acuerdo con especialistas, el avance de estas herramientas incrementa el riesgo de desinformación durante el proceso electoral, ya que el contenido generado con inteligencia artificial puede dificultar que los ciudadanos distingan entre información verdadera y material alterado. Los expertos consideran que este escenario representa un nuevo desafío para las autoridades electorales, que deberían fortalecer sus capacidades para monitorear el entorno digital y responder con rapidez ante la circulación del contenido falso que pueda afectar la confianza en los comicios. Deberían ellos de montar su propio laboratorio, montar su propio modelo de IA, entrenarlo, por ejemplo, que pase por diferentes pruebas, etapas. Y como les repetía, hay personas, hay talento, hay muchas personas con bastante capacidad que son capaces de hacer grandes cosas con IA. El problema que en el caso de las instituciones limitan mucho estas capacidades y se centran solamente en las tareas rutinarias y no le dan la oportunidad de explotar esta parte. Además, señalan que el reto no será únicamente para el Tribunal Supremo Electoral. Partidos políticos, candidatos, medios de comunicación y ciudadanía también deberían reforzar la verificación de la información que circula en redes sociales, donde este tipo de herramientas tiene un mayor alcance.
Según el análisis, la experiencia registrada en otros procesos electorales demuestra que la inteligencia artificial ya forma parte de las campañas políticas y su impacto podría hacerse evidente en Guatemala durante las elecciones generales de 2027. Por ello, advierten que la preparación frente a la desinformación será uno de los factores que marcarán el desarrollo del próximo proceso electoral. Para Noticiero Guatevisión, Óscar Vázquez. Vamos a otro tema. El gobierno se sumó a los señalamientos por las denuncias de estudiantes que aseguran haber sido afectados en sus registros académicos. El presidente afirmó que ningún proceso judicial justifica limitar sus derechos. Mientras estudiantes denuncian que no pueden inscribirse ni ingresar al campus, el gobierno cuestiona las acciones de las autoridades de la Universidad de San Carlos. Las denuncias surgen después de que cerca de 40 estudiantes reportaran que sus registros académicos fueran eliminados o que sus matrículas aparecen canceladas. Esto lo atribuyen a represalias por haber cuestionado la reelección de Walter Mazariegos como rector. Pero esto no tiene nada que ver con los derechos de los estudiantes, los derechos de las y los alumnos y alumnas de la Universidad de San Carlos en el marco de este proceso. Es el derecho a estudiar, el derecho a manifestarse, a expresar su opinión y, por supuesto, el derecho al debido proceso. Son derechos que no pueden quedar suspendidos mientras la justicia resuelve la impugnación de las elecciones del rector y no hay autonomía universitaria que ampare esta violación. El mandatario recordó que el gobierno presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para que el proceso de elección del rector se repita con garantías legales. El caso también llegó al Ministerio Público y a la Procuraduría de los Derechos Humanos, donde ya fueron presentadas denuncias para que se investiguen si existieron irregularidades en los registros académicos de los estudiantes afectados. Reportó Paula Carranza y Javier González. Bueno, y hablando del gobierno, el gobierno asegura que Guatemala ya no puede planificarse con datos de hace 2 décadas. Por ello, inició el proceso para actualizar el Plan Nacional de Desarrollo y abrió una consulta ciudadana para definir sus nuevas prioridades. Más de una década después de su aprobación, el gobierno plantea rediseñar el Plan Nacional de Desarrollo bajo el argumento de que el documento vigente se basa en datos que ya no describen al país. Ese CATUM que está vigente se hizo con los supuestos de datos de hace más de 20 años, porque se utilizó el censo de población 2002 y ahora tenemos un censo del 2018 que fue posterior al CATUM. Según el Ejecutivo, el plan tendrá como horizonte el año 2052 y buscará incorporar temas que, según las autoridades, no estaban contemplados en el documento original, como el impacto del cambio climático, la migración, la transformación digital y el avance de la inteligencia artificial. Para su elaboración, la Secretaría de Planificación asegura que utilizará información más reciente, como el índice de pobreza multidimensional y los datos de la Encuesta Nacional de Condición de Vidas de 2023. Aunque el Ejecutivo presenta la actualización como una ruta de largo plazo, el resultado dependerá de que las consultas tengan incidencia real y de que las metas planteadas cuenten con presupuesto, indicadores y mecanismos de seguimiento que eviten que el plan quede solo en papel. Reportó Paula Carranza y Javier González. Miren, otra información, el Ministerio de Economía informó que Guatemala mantiene 7 negociaciones comerciales activas como parte de su estrategia para ampliar mercados, fortalecer las exportaciones y atraer inversión extranjera. Entre los procesos en curso figuran acuerdos con Corea del Sur, Canadá, Trinidad y Tobago, los países de la Asociación Europea de Libre Comercio, así como Emiratos Árabes Unidos. Además, el Tratado de Libre Comercio con Perú entró en vigencia el pasado 1 de julio. Según la cartera, Guatemala cuenta actualmente con 16 acuerdos comerciales vigentes y acceso preferencial a 45 mercados internacionales. La ministra de Economía también indicó que el gobierno proyecta superar este año los $2.000 millones en inversión extranjera directa, como parte de los esfuerzos por impulsar el crecimiento económico. Vamos a temas de justicia. Un juzgado le ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses hacerle exámenes psicológicos a Camilo Calvo, presunto responsable de la muerte de su padre Jorge Calvo Drago, ex viceministro de Desarrollo Sostenible. Calvo permanecerá aislado en tribunales mientras espera el inicio de su audiencia, que fue programada para el miércoles.
El juzgado de turno de Torre de Tribunales le ordenó al Instituto Nacional de Ciencias Forenses realizar exámenes psicológicos a Camilo Roberto Calvo Leiva, quien fue capturado el fin de semana por ser el presunto responsable de la muerte de su padre, Jorge David Calvo Drago, ex viceministro de Desarrollo Sostenible. Según la información, el domingo por la noche, previo a iniciarse la audiencia de primera declaración, la defensa de Calvo Leiva señaló que su patrocinado sufre de ataques psicóticos y que no estaba plenamente consciente de lo que hacía, por lo que pidió que se le hicieran exámenes psicológicos. Debido a la realización de estos exámenes, el juzgado programó para el miércoles la audiencia de primera declaración, donde se conocerán los resultados. Mientras tanto, Calvo Leiva permanecerá en carceletas de Torre de Tribunales. En este lugar se encuentra separado de otros privados de libertad, ya que según compartieron guardias del sistema penitenciario, ha tenido problemas con otros ocupantes. El hecho se habría registrado en horas de la madrugada del 17 de julio, cuando Calvo Leiva, junto a su padre, Jorge David Calvo Drago, se encontraban ingiriendo bebidas alcohólicas en el interior de su vivienda, ubicada en la zona 16 capitalina. En ese momento, por causas que aún se desconocen, Calvo Leiva habría atacado a su padre con un cuchillo, provocándole la muerte. Alrededor de las 9 de la mañana, el joven habría intentado salir de la residencia. Sin embargo, los vecinos le negaron la salida y llamaron a la Policía Nacional Civil. Las fotografías de la escena muestran manchas de sangre que se extendían desde la cocina hasta el patio donde fue encontrado el cuerpo. También se observan salpicaduras de sangre en puertas, paredes y pisos, un refrigerador abierto y varias botellas de cerveza y recipientes sobre la barra de la cocina. El cuerpo quedó tendido boca arriba en el patio interior de la vivienda. A la escena se presentaron fiscales del Ministerio Público, quienes embalaron la evidencia encontrada en el inmueble. Reportó Ángel Oliva. La FESI solicita al Tribunal de Alto Impacto que 3 exdiputados sean condenados a penas entre los 3 y 6 años y medio de prisión, vinculados al caso asalto al Ministerio de Salud. Los exfuncionarios están señalados de solicitar la contratación de personas cercanas a ellos durante la administración de Jorge Villavicencio en el Ministerio de Salud. La Fiscalía Especial contra la Impunidad FESI del Ministerio Público le solicitó al Tribunal de Mayor Riesgo de que se impongan penas entre los 3 y 6 años y medio de prisión contra 3 exdiputados procesados dentro del caso asalto al Ministerio de Salud. En la petición, el MP pidió 6 años y 6 meses de prisión para la exparlamentaria Araceli Chavarría por el delito de tráfico de influencias con el agravante de forma continuada, mientras que para Ronald Arango se pidió una pena de 5 años y 3 meses de prisión por el mismo delito y agravante. En relación a Humberto Sosa, el ente investigador pidió 3 años de prisión por el ilícito penal de tráfico de influencias. Durante la audiencia, la FESI señaló que se pudo comprobar la participación de los exfuncionarios en los hechos que se les señalaron. Es por ello, honorables miembros del tribunal, que el Ministerio Público, atendiendo las conclusiones de esa correlación de los medios, considera que la plataforma fáctica y la plataforma probatoria es suficiente para poder desvanecer ese principio de inocencia que atañe hasta el día de hoy a los 3 acusados. Es importante hacer ver de qué delito es el que estamos nosotros analizando. En este caso es el delito de tráfico de influencias regulado en el artículo 449 bis, el cual establece que comete delito de tráfico de influencias la persona que por sí misma, hago pausa ahí, porque hemos evidenciado cómo existieron acciones puntuales, cómo en el caso, por ejemplo, la diputada Araceli Chavarría, existieron oficios directamente firmados por ella, en donde inclusive incluía para que fueran contratadas familiares directos. Existieron correos electrónicos. Los exdiputados están señalados de haber aprovechado su cargo para solicitar contratación de personal cercano a ellos en el Ministerio de Salud durante la gestión de Jorge Villavicencio. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Ángel Oliva. El control telemático se mantiene como una de las herramientas disponibles para supervisar el cumplimiento de resoluciones judiciales en Guatemala. Aunque el sistema tiene cobertura nacional, su uso para proteger a víctimas de violencia sigue siendo reducido, según datos presentados por el Ministerio de Gobernación. El control telemático continúa operando en Guatemala como un mecanismo para verificar el cumplimiento de resoluciones judiciales mediante dispositivos electrónicos colocados en personas sujetas a restricciones impuestas por un juez.
Pese a que el sistema tiene cobertura en todo el país, su aplicación en casos de protección a víctimas de violencia sigue siendo limitada. Datos presentados por el Ministerio de Gobernación indican que desde que comenzó a funcionar la unidad encargada del sistema, únicamente 6 presuntos agresores habrían sido sometidos a control telemático como parte de medidas de seguridad ordenadas por un órgano jurisdiccional, una cifra inferior a la registrada en otros ámbitos de la aplicación. Desde que la unidad inició en 2023, se han realizado 431 instalaciones. Tenemos presencia, como les digo, en todos los departamentos, incluso Petén, a pesar que es un área muy boscosa, tenemos esta tecnología cumple con poder brindar la ubicación de los sujetos portadores, entonces es importante darles a conocer ese dato, ¿verdad? El dispositivo se instala en el tobillo del portador y utiliza tecnologías como GPS, Wi-Fi, radiofrecuencia y redes celulares para reportar su ubicación en tiempo real al centro de monitoreo, que funcionan las 24 horas del día. Cuando la persona ingresa a una zona restringida, intenta manipular el equipo o incumple las condiciones fijadas por el juez, el sistema genera una alerta que activa los protocolos de verificación y la coordinación con la Policía Nacional Civil. Al día de ayer, habían 249 instalaciones realizadas y personas que ya cumplieron con el propósito de la medida sustitutiva de medida de seguridad acompañada de control telemático, son 182 personas que ya fueron desinstaladas y que el dispositivo de control telemático ya cumplió con su función. Entonces, como les digo, estos datos son ayer y es lo que tenemos en la unidad. En cuanto al financiamiento, tenemos a 227 personas que sí pagan el uso de su dispositivo. Esta legislación implica que se pague una tarifa de 1.500 mensuales por su uso. Las autoridades explicaron que el control telemático puede aplicarse a personas beneficiadas con medidas sustitutivas, mientras enfrentan un proceso penal, o a personas condenadas que cumplen parte de su pena bajo un régimen de libertad controlada, y a presuntos agresores cuando un juez ordena medidas de protección para una víctima. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Oscar Vázquez. En otras cosas, la Policía Nacional Civil confirmó que las personas fallecidas en la emboscada de San Miguel Dueñas, en Zacatepeques, tenían varios antecedentes e ingresos a prisión. La PNC mantiene la hipótesis de que el hecho estaría relacionado con la disputa de territorio para el narcomenudeo. La Policía Nacional Civil confirmó que las personas que fallecieron a consecuencia de un ataque armado registrado en San Miguel Dueñas, Zacatepeques, contaban con varios antecedentes e ingresos a prisión por diversos delitos. La investigación preliminar indica que el hecho estaría relacionado con la pelea de territorio por parte de estructuras criminales para efectos del narcomenudeo. Hay varias hipótesis de lo que pudo haber ocurrido, específicamente el por qué se da este tipo de situaciones, tomando en cuenta que las 3 personas fueron identificadas y todos tienen ingresos a las cárceles por temas relacionados a extorsión, por tráfico ilícito de drogas, por tráfico ilícito de armas de fuego e incluso por situaciones que los vinculan con secuestros, según la base de datos de la Policía Nacional Civil. En ningún momento se descarta que esto sea una situación que vincule a 2 estructuras criminales o incluso a una misma estructura criminal y se haya dado este tipo de situaciones por algún tema de disputa, por temas relacionados a narcomenudeo o a extorsión. Según los registros de la PNC, los fallecidos fueron identificados como Cristian Alexander López Pérez, de 40 años, alias El Tini, quien conducía el vehículo, y Héctor David Noriega Sotoj, de 33, quien viajaba en el asiento trasero detrás del copiloto. El herido fue identificado como Alexandro José Galindo Arellano, de 38, quien viajaba como acompañante. Las pesquisas indican que las 3 personas se desplazaban en un vehículo tipo pick-up, cuando en un área desolada de San Miguel Dueñas fueron interceptados por 2 camionetas. De estos vehículos descendieron varios hombres, quienes dispararon en repetidas ocasiones contra los tripulantes del pick-up y luego huyeron con dirección a la Ruta Nacional 14 y Ciudad Vieja. Las pesquisas señalan que esta pugna criminal, que comenzó en el barrio El Gallito, zona 3 de la capital, se extendió hacia zona 6, donde anteriormente operaban los Caradura. Según la PNC, la Mara Salvatrucha busca desplazar a esa estructura para consolidar el control de la distribución de droga al menudeo y extorsiones. Con imágenes de Moisés Sheck, reportó Ángel Oliva. Bueno, la Corte de Constitucionalidad reactivó la destitución de Francisco Coché como alcalde de Santiago Atitlán al denegar el amparo provisional que mantenía suspendida la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Con ello, vuelve a tener efecto la resolución que acreditó a su sustituto.
La Corte de Constitucionalidad reactivó la destitución de Francisco Coché como alcalde de Santiago Atitlán, al denegar el amparo provisional que mantenía suspendida la decisión del Tribunal Supremo Electoral. Con esta resolución, vuelve a surtir efectos la decisión de la autoridad electoral que acreditó a Andrés Ajuchán para asumir la alcaldía en sustitución de Coché. Aquí cargo mi credencial, mi estimado. Soy el alcalde municipal por ley electoral y de partidos políticos. El fallo corresponde a los expedientes acumulados 1098-2026 y 1962-2026, derivados de la acción de amparo presentada por Francisco Coché contra el Tribunal Supremo Electoral. El exalcalde impugnó la resolución emitida el 24 de octubre de 2025, en la que el TSE reconoció que debía asumir el cargo luego de que el Consejo Municipal declarara la vacancia de la alcaldía. Tras esa decisión, la Corte Suprema de Justicia otorgó un amparo provisional que suspendió temporalmente los efectos de la resolución del Tribunal Supremo Electoral, mientras el caso continuaba en análisis. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad resolvió ahora dejar sin efecto esa protección provisional, por lo que la resolución del TSE vuelve a aplicarse. El caso tiene como antecedente la solicitud presentada por integrantes del pueblo para remover a Francisco Coché del cargo, al señalar presuntos actos de corrupción durante su gestión municipal. Ese procedimiento derivó en la declaratoria de vacancia y posteriormente en la acreditación de quien debía asumir la alcaldía conforme a la resolución emitida por el Tribunal Supremo Electoral. En la resolución también consta que las magistradas Astrid Lemus Rodríguez y María Magdalena Jocholá Tujal se inhibieron de conocer el expediente. Aunque la Corte de Constitucionalidad resolvió únicamente sobre el amparo provisional, el fallo modifica de forma inmediata la situación jurídica del cargo, ya que devuelve vigencia a la resolución del Tribunal Supremo Electoral, mientras el proceso constitucional continúa su curso y emite una decisión definitiva sobre el fondo del caso. Esta resolución representa un nuevo capítulo en la disputa legal por la alcaldía de Santiago Atitlán, un caso que desde el año pasado ha pasado por distintas instancias judiciales y electorales y que continúa pendiente de una resolución definitiva sobre el amparo presentado por Francisco Coché. Esta noche le informamos que 2 mujeres fueron retenidas y amarradas en Chajul-Quiché tras impedir que brigadas de Energuate repararan cables de energía eléctrica que tenían a cientos de personas sin luz. Una de ellas afirmaba que los trabajos se realizaban en su propiedad. 2 mujeres fueron amarradas por comunitarios de Chajul-Quiché en la aldea Las Maravillas, esto después de que la propietaria de un terreno se negara a que una brigada de Energuate ingresara a reparar las líneas de energía eléctrica. La mujer aducía que nunca se le pidió permiso para colocar 3 postes de energía eléctrica en su propiedad y exigía una compensación económica por los daños causados. Están ocupando mucho. A mí me duele porque ellos me tratan de CONIC. Ellos están CONIC porque están invadiendo mi terreno, ¿eh? Yo soy gente también, estoy pidiendo mi luz, no quieren. Entonces, si es dueño de los gente de la perla, que pague, porque van a pagar mensual, porque ya lleva 2 años aquí. Tras una fuerte discusión, cientos de vecinos que no contaban con energía eléctrica decidieron botar un árbol que estaba sobre la línea de energía eléctrica, lo que causó la molestia de la propietaria y se enfrentó a los comunitarios quien al final la amarraron. Al final intervino la Policía Nacional Civil, quien liberó a las mujeres. Ahora se esperan denuncias en el Ministerio Público. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. Tenemos una noticia: la secuencia sísmica en el suroccidente del país continúa bajo monitoreo tras el terremoto de magnitud 7.4. El INSIBUME reporta 313 eventos sísmicos, de los cuales 33 han sido sensibles para la población. El último movimiento de magnitud relevante fue de 5.4 y ocurrió a las 4:53 de la madrugada de este lunes. En su actualización de las 2 de la tarde, el instituto informó que no hubo nuevos eventos en comparación con el reporte de la mañana.
Mire, aunque las lluvias darán, mejor dicho, una tregua en gran parte del país, el INSIBUME advierte que las tardes y noches todavía podrían estar marcadas por tormentas aisladas y temperaturas de hasta 39 grados Celsius. El INSIBUME pronostica una disminución de las lluvias entre el 20 y el 24 de julio, aunque las tardes y noches aún podrían estar marcadas por las tormentas aisladas. Las temperaturas podrían alcanzar los 39 grados Celsius en Petén, en Motagua y los valles del oriente. Mientras las condiciones del tiempo tienden a mejorar, las lluvias de las últimas semanas han dejado afectaciones en el territorio nacional. Según el reporte de Conred, se registran al menos 906 emergencias durante la época de lluvias. Las inundaciones representan el principal tipo de incidentes, que han afectado a 39.450 personas. Esto desde inicios de mayo, pero justamente en los últimos 10 días los principales departamentos que se han visto afectados son Alta Verapaz, Petén e Izabal. Alta Verapaz en la época de lluvias ya registra más de 300 emergencias y justamente en los últimos 10 días ha registrado 174 emergencias principalmente por inundaciones. Y actualmente permanecen activos 5 albergues para poder apoyar a la población que tuvo que evacuar justamente por la emergencia más recurrente que han sido las inundaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones que se hacen? Porque lamentablemente se contabilizan ya 13 fallecidos y la gran mayoría de ellos ha sido porque han sido arrastrados tras la crecida de ríos o intentando cruzar los mismos en medio de las fuertes lluvias, pero también el tema de la saturación de los suelos que imposibilita de alguna forma que el agua pueda filtrarse de forma correcta, generando estas inundaciones. Bueno, justamente la primera recomendación es no cruzar ya sea ríos crecidos, en este caso también, por ejemplo, si están en la cadena volcánica, procurar tener cuidado con los lahares, que es básicamente material volcánico que puede descender debido a las lluvias, y por otro lado también calles inundadas, porque no sabemos qué es lo que puede haber, ya que el agua muchas veces dificulta la visibilidad. El INSIBUME ha explicado que las precipitaciones dispersas estarán relacionadas con el ingreso de humedad de ambos litorales, el acercamiento de una onda del este y las condiciones de inestabilidad en el Océano Pacífico Centroamericano. Reportó Andrea Domínguez y Esvin García. Hay noticias internacionales. La tensión en Medio Oriente escala. El presidente de Irán aseguró que su país enfrenta una guerra a gran escala contra Estados Unidos y advirtió que el mayor desafío ahora es sostener la economía y el respaldo de la población. Estados Unidos lanzó en la noche del domingo una nueva ola de bombardeos nocturnos contra Irán. La andanada dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste del país, según reportaron autoridades locales. También hubo heridos en la ciudad de Urmia, en la provincia vecina. Washington aseguró que apuntó contra instalaciones militares, pero Teherán le acusó de llevar a cabo ataques en localidades como Bushehr, donde está la única central nuclear en funcionamiento del país, y contra la central de Darkovin, aún en construcción. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el domingo que las últimas ofensivas militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses que murieron en los últimos días. Esas grandes personas, esos grandes patriotas que están ahí afuera luchando para que Irán no pueda tener armas nucleares. Irán ha sido dañado muy gravemente. Militarmente ha perdido casi todo, le queda muy poco.
Tienen algunos misiles, algunos drones, tienen cierta capacidad de fabricación, no mucha. Nosotros controlamos el estrecho, ellos no controlan nada. En represalia, Teherán volvió a atacar el lunes a sus vecinos Kuwait y Bahrein, aliados de Washington. El lunes, el presidente iraní Masoud Pezeshkian dijo en un comunicado que la realidad es que hoy la República Islámica está inmersa en una guerra a gran escala. Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, que están enfrentados por el control del estrecho de Hormuz. De todas formas, el portavoz de la Cancillería aseguró el lunes que las conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores continúan. Ismael El Mayo Zambada fue condenado este lunes a cadena perpetua tras ser hallado culpable de tráfico de cocaína y fentanilo por la justicia estadounidense. El juez a cargo del caso, Brian Cogan, confirmó la sentencia del cofundador de uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. Meses después de su declaración de culpabilidad, antes de conocer el fallo, El Mayo, de 76 años, leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias que fueron víctimas de sus actos. La sentencia no impone ninguna multa sobre el mexicano, pero sí ordena el decomiso de $15 mil millones, tal como había solicitado la Fiscalía. El Buró Federal de Prisiones es el encargado de designar la cárcel en la que Zambada cumplirá la condena, aunque la defensa busca evitar que ingrese en el centro de aislamiento extremo, donde está Joaquín El Chapo Guzmán. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, en el poder desde hace casi 2 décadas, descartó este domingo cualquier posibilidad de elecciones en su país para evitar que la oposición en el exilio llegue algún día al gobierno. Ortega, de 80 años, gobernó en la década de 1980 y volvió al poder en el 2007. Desde entonces ejerce el poder tras cuestionadas elecciones o con medidas que anularon a sus rivales, con su esposa Rosario Murillo. Nicaragua iba a celebrar elecciones generales en noviembre próximo, pero hace año y medio una profunda reforma constitucional amplió el mandato presidencial de 5 a 6 años, por lo que los comicios deberán realizarse en noviembre del 2027. Si usted no puede comenzar el día sin una taza de café, respire tranquilo. La ciencia tiene buenas noticias para los amantes de esta bebida. Un nuevo estudio revela cuántas tazas puede tomar al día y cuáles podrían ser los beneficios del café para la salud del corazón. ¿Es usted de los que necesita una taza de café para comenzar el día? ¿O de los que ya va por la tercera y todavía piensa en otra? Pues hay muy buenas noticias para los amantes de esta bebida. Un nuevo análisis de la Asociación Estadounidense del Corazón señala que consumir hasta 5 tazas de café al día podría ser seguro y en algunos casos incluso está relacionado con beneficios para la salud cardiovascular. La recomendación se refiere a 5 tazas de café americano al día. Esto equivale a unos 225 miligramos de cafeína, según la declaración científica publicada en la revista Circulation. El consumo moderado de café con cafeína, especialmente si no contiene azúcar, siropes ni crema, se ha relacionado con un menor riesgo de diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e insuficiencia cardíaca. Los investigadores explican que algunos compuestos bioactivos del café tienen propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esto podría ayudar a explicar parte de esos beneficios. Pero no todos los cafés son iguales. El café sin filtrar, como el preparado en prensa francesa, turco, hervido o expreso, contiene cafestol. Se trata de un compuesto que puede elevar el colesterol LDL, conocido como colesterol malo. En cambio, el café preparado con filtros de papel y el café instantáneo prácticamente no contienen este compuesto. Si usted le agrega azúcar, siropes, leche o crema, los posibles beneficios también podrían disminuir. Además, la cafeína no solo está en el café, también se encuentra en el té, el chocolate, algunas bebidas refrescantes, bebidas energéticas y ciertos medicamentos. Por eso, todo cuenta al calcular el consumo diario. La forma en la que el organismo procesa la cafeína también varía entre las personas. La genética, la edad, el metabolismo y el consumo habitual influyen en sus efectos. Así que la conclusión es clara.
Hasta 5 tazas de café americano al día pueden formar parte de un consumo considerado seguro. Aunque como siempre, la moderación y la forma en la que se prepara la bebida también hacen la diferencia. Reportó Andrea Domínguez. El gobierno de Guatemala busca acelerar el crecimiento económico del país y apuesta a la atracción de inversión y diversificación de mercados para poder superar la proyección del 4.1% previsto para el 2026. Diversificación de mercados, continuar atendiendo el portafolio de proyectos potenciales de inversión extranjera directa, impulso a la inversión pública y creación de leyes para generar mejores condiciones son aspectos que el gobierno enumeró como parte de las medidas para continuar impulsando el crecimiento económico. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, mencionó que la proyección del gobierno es alcanzar un crecimiento de hasta 4.3%, aunque espera que se logre más y que el dato se conocerá al final del año. En el primer trimestre del 2026, el Producto Interno Bruto creció 4.5% según las cifras del Banco de Guatemala. La Junta Monetaria mantiene su proyección de crecimiento para el cierre del 2026 en 4.1%, ello a pesar del conflicto en el Medio Oriente que ha impactado en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. La estrategia del Ministerio de Economía para la atracción de inversión extranjera directa se complementa con la promoción de exportaciones mediante la diversificación de mercados, afirmó la ministra de dicha cartera, Gabriela García. En este caso, en ProGuatemala, la Agencia Nacional de Atracción de Inversión Extranjera, el país tiene una cartera de 67 proyectos, de los cuales 31 corresponden a nuevas inversiones y 36 a reinversiones de empresas ya establecidas, que continúan ampliando sus operaciones en el país. Los principales sectores son servicios financieros y seguros, manufactura, agroindustria, alimentos y bebidas, tecnología de la información, centro de llamadas y servicios de tercerización de procesos BPO. La ministra explicó que los países que más invierten en Guatemala son Estados Unidos, República Dominicana, México, Colombia y los de Centroamérica. Sin embargo, señaló que otros han manifestado su intención de invertir o de aumentar sus inversiones, tanto nuevas como de reinversiones, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Francia, Japón, Corea del Sur y España. En exportaciones, las autoridades refirieron que a mayo del 2026 se registra un crecimiento del 5.5% respecto del mismo periodo del año pasado. Según el Banco de Guatemala, en ese plazo se alcanzaron 7.199 millones de dólares. Guatemala cuenta con 16 acuerdos comerciales vigentes que brindan acceso preferencial a 45 mercados. El más reciente fue el de Perú, vigente desde el 1 de julio del presente año. Sin embargo, hay al menos 6 más en proceso, así como otros tipos de negociaciones a partir del acuerdo bilateral con Estados Unidos. En el caso de Estados Unidos, aunque Guatemala ya cuenta con el TLC, luego de que el país impuso aranceles globales en el 2025, en enero del presente año se firmó un acuerdo de comercio recíproco entre ambos países, que incluye la exención de aranceles para alrededor del 72% de productos guatemaltecos. El país también asumió una serie de compromisos en diferentes aspectos. Respecto a la promoción comercial mediante ferias internacionales, también se ha diversificado los mercados. En el 2025 se participó en 6 ferias con 55 empresas y la proyección de negocios fue de 91.4 millones de quetzales. En el primer semestre de 2026 se ha realizado 7 ferias con 76 empresas y de la proyección de negocios se estima en 352.9 millones de quetzales. Con información de Rosa María Bolaños, reportó para Noticiero Guatevisión, Elmer Vargas. Así con economía nos vamos a despedir esta noche. Gracias por empezar la semana informándose con nosotros. Mañana regresamos con más. Por lo pronto, descanse y buena noche.